Bueno, habíamos comenzado con el capítulo de soldadura, en el cual decíamos que en la soldadura arco había 5 parámetros que tenían una influencia directa sobre el arte de soldar, ¿no? Sobre la soldadura. ¿Cuáles eran? El voltaje, la velocidad de avance, la posición y la frecuencia. Bueno, de estos 5 parámetros decíamos, se llamaba arco manual, ¿por qué? La máquina solo regula el amperaje, es decir, no importa a qué velocidad vayamos o a qué altura llevemos el electrodo, la máquina siempre va a ser de corriente constante. Si es de 100 amperes, va a ser 100 amperes. ¿De acuerdo? Bueno, el otro parámetro era la tensión, ¿verdad? Y la tensión de arco venía dada ¿por qué? Por la distancia que existe entre el electrodo y la material base. Entonces, fíjense cuán complicado es para ellos mantener primero una velocidad constante, porque si la velocidad no es uniforme, el cordón no va a ser correcto, va a ser irregular. Y mantener a esa velocidad, mantener la altura. No se olviden que el electrodo va consumiéndose. Entonces, por eso el que tiene es una alta concentración, seguramente no han farreado hace mucho tiempo, deben estar totalmente calmados antes de concentrarse, ¿verdad o no? Si ustedes farrean, al día siguiente, imposible, no pueden soldar, ¿no? Porque estaría temblando así. Y son décimas de milímetros, y a la altura décimas de milímetro tiene una influencia importante en el arco. ¿Está claro? Bueno, entonces se llamaba arco manual porque de los 5 parámetros, solo uno, el amperaje. La posición, la velocidad y la altura era regulado por el operario. Y en cambio la frecuencia, en este caso la frecuencia de la red, porque este es solamente un transformador de voltaje, no es por eso se llama arco manual. No sé si habrá un electrodo, cuando sea consumido. Les decía, desde el punto de vista del electrodo, aquí está el electrodo, bueno, este es un electrodo, ¿no? Que es revestido. Ahí está. Fíjense que al principio, casi todos los electrodos, este por ejemplo es un 70-18. ¿El 70-18 qué tipo de electrodo es? Hay 3, de acuerdo al revestimiento se clasifican en 3 tipos de electrodos. Ya. ¿Cuáles son los 7? Celulósicos, rutílicos y básicos. Los celulósicos son terminaciones 01, 02. ¿No? Los más utilizados el 60-10 y el 60-11. ¿Cuál es la principal característica de los celulósicos? ¿Cuál es la principal ventaja? Mayor penetración y poca escoria. Por eso es que se utiliza mucho en cordones de solda de tuberías o en posiciones verticales ascendentes, porque la escoria no se nos adelanta o no se nos atrapa. ¿Cuál es la desventaja? Es difícil de soldar, no es tan fácil, y además se genera mucha chispa, ¿no? Parece rascapiques, ¿no? Suena. Entonces, esa es una principal desventaja. Y la otra desventaja en relación a estos que tienen un mediano contenido de hidrógeno, y eso, cuando hay cambios de temperatura, lo fragiliza la soldadura, se clisa. Bueno, luego veníamos los rutílicos. ¿Se acuerdan? ¿Qué terminaciones son? 2, 3, 4. 2, 3, 4. El más utilizado de ellos, ¿cuál es? El 60, 13. El 60. En el 0,1, ¿se acuerdan? La posición última nos daba el tipo de revestimiento y además que el tipo de polaridad, el tipo de corriente con la exposición. ¿No? 60 es 60.000 libras por pulgada cuadrada, la resistencia a la tracción. 1 es toda posición. ¿Qué posiciones conocemos? La 1G, ¿cuál es? La plana, luego 2G, horizontal, 3G, vertical, descendente, y 4G, techo. Eso, y en tuberías es la... En tuberías es cuando gira, ¿no? 5, 6. Gira, cuando está quieto. ¿Ustedes en qué posición van a hacer en tuberías? No, lo que en sí entra en todo. En toda la posición. ¿Van a girar así? Totalmente.
6G más que todo, ¿no? Porque significa empezar a datos de sobre cabeza Y de empezar. y Entonces ellos van a hacer el 6G. Si no, Cuando hacen tubería es los más pendejos. El que hace el 6G en tubería es el como más es capo. 60-10 es por el electrodo que es descendente, ¿no? Es la como se, Sí, dependiendo sí. del procedimiento de lo que te pida, cómo lo vas a soldar, Sí. ¿no? Hay un procedimiento que te indica, no, usted tiene que soldar en esta porción con ese electrodo y todo, entonces nosotros nos abocamos a lo que nos diga el procedimiento, ¿no? Pero Los que les decía, ¿no? Los que homologan en 1G solamente pueden soldar en 1G. Los que están en 2G, entonces pueden hacer 2G y 1G. Los que hacen en 3G es 3G, 2G y 1G. Los que homologan en 4G, entonces pueden ser en todos. Y en tubería es todo, porque van a empezar seguramente no sé si van a empezar así o van a empezar abajo, depende de cada uno. Entonces ahí hay todo, hay plana, hay horizontal, hay vertical ascendente, descendente, hay techo, hay todo. Entonces quien homologa en eso puede soldar cualquier cosa. ¿Estamos? Entonces el 60, el 1 significa la posición. ¿En qué posición? Por ejemplo, el 60-23 solamente puede ser vertical, el que no sirve para techo ni para vertical. Entonces, ¿en qué posición? La 0-1, en la 60-10, la 60-11, la 0 solamente puede ser soldada con corriente continua electrodo positivo, electrodo inverso. No funciona con corriente alterna. Vos intentás soldar y no vas a soldar. Las mismas características del 60-10, si quieres soldar con corriente alterna, tienes que usar el 60-11. ¿Está claro? Bueno. El 60-13 funciona con todo. Funciona con corriente continua, electrodo positivo, negativo, corriente alterna, con todo. El electrodo más amigable que hay. Es el más fácil de soldar, no genera mucha chispa. ¿El problema qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la dificultad que tiene? Genera mucha escoria. Entonces en posiciones vertical y techo es difícil, es más difícil soldar. ¿De acuerdo? Luego tenemos, ¿cuáles? Los básicos. Los básicos. ¿Cuál es la principal ventaja de los básicos? Libre de hidrógeno. No tiene hidrógeno. Por lo tanto, al no tener hidrógeno es más difícil que se cristalice, que se fragilice, que se fisure, ¿no? Porque el hidrógeno es húmedo y eso, como es un gas, entonces lo fisura. Los libres de hidrógeno se llaman básicos. Entonces es un electrodo de muy buena resistencia, de muy buenas condiciones, es relativamente fácil de soldar, solo que es un poco más caro. Y les decía, el 70-18 es el chapulín colorado de los ingenieros mecánicos. Cuando uno no sabe qué material, porque el electrodo tiene que ser de igual o mejores condiciones que el material base. Pero si no sabes qué acero es, a veces te llega un eje y hay que rellenar o un engranaje, no sabes qué material es, no sabes qué es y no tienes condiciones, porque hoy en día hay unos electrodos, hay una máquina que tú disparas y te salen todos los porcentajes que tiene de composición de carbono, de manganeso, de todo. Entonces con eso tú puedes ir a los catálogos, ver más o menos qué electrodos, pero si no tienes eso y tienes que rellenar, estás en el campamento, donde sea, el chapulín colorado es el 70-18. Sí, ese es el que te va a salvar. Tú le metes cuando hay hasta hierro fundido te hagan. Hasta hierro fundido, precalentando bien, hasta hierro fundido te hagan. Eso a nosotros nos ha salvado muchas veces. Entonces el 70-18. ¿Está claro? Esos son los electrodos. Este justamente es un 70-18. Por lo tanto es un electrodo básico. Muy bueno para soldar aceros de mediano contenido de carbono. 1045, 1050, 1060. En realidad del acero conjugado, los pinglados, que es acero conjugado 1040, debería soldarse con esto. Pero le soldan con el 63, ¿no? Poniendo en riesgo la cristalización, la fragilización de la soldadura. Por norma, el acero conjugado debería soldarse con el 70-18. Pero como es caro, pues sí, no sé cuánto está costando el 63 el kilo ahorita. 63. Mayormente nosotros compramos por caja. ¿No? Pero un kilo debe estar, no sé, 12, la 15, caja lleva 30 kilos. Ya, ¿y cuánto? Ya, eso más o menos son unos 700. Bueno, de este tipo de electrodo, la 70. caja vale 1.200 por El doble, ¿no? El doble. Entonces, por eso los pingladeros no usan esto y por norma deberían haber utilizado esto.
¿Está claro? Bueno, ok, muy bien. Aparte decía, el revestimiento, ¿cuáles son las funciones del revestimiento? Ionizar el aire. Si ustedes, y acá están los soldadores, si ustedes lo pelan esto lo pelan esta parte y tratan de soldar, no se puede soldar. Porque el aire no es conductor de corriente. Entonces cuando tú le pegas, o se te pega, o se levanta, se te apaga, o se te pega, se te apaga. Entonces lo que hace el revestimiento es, apenas lo prendes, ioniza el aire para que la corriente pueda pasar a través del aire. ¿Está claro? Esa es la primera. La segunda. Evitar la oxidación. Evitar la oxidación. El mayor, me has dicho, ¿no? El enemigo del acero es el oxígeno. Y el acero se chupa, se emborracha cuando se calienta, ¿no? Con la temperatura. Y cuando está borracho, pues el oxígeno viene y le quiere quitar a su chola, al carbono, se lo quiere llevar. ¿No? Entonces, para evitar eso, entonces tiene que proteger el arco. Hay un humito blanco por eso cuando se suelta, para que no se oxide. Ok, otra. Crear Escoria. Porque todavía cuando uno suelda aquí, estamos en 5.000 grados centígrados, acá 4.000, 5.000 grados centígrados. Aquí que ha soldado todavía hasta 2.000, 3.000. Todavía le puede atacar el oxígeno. La escoria es para que proteja. Entonces el peor error que podemos hacer apenas que estamos soldando terminó, tic, 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 no. Porque le estás quitando la capa de protección para que no se oxide eso. Entonces no hay que dejar que se enfríe y después de volvemos a sacar eso. ¿Está claro? Bueno, ¿qué más? Decíamos después el electrodo. ¿Dónde son el electrodo? Estos electrodos, más o menos, fíjense, son los nuevos, todos los nuevos. Fíjense, viene con la puntita que se ve. La puntita es más grande, el alma es un poco más grande que el electrón. Otra de las funciones del electrodo, del revestimiento, es que tiene que dirigir el arco. Entonces, apenas tú enciendes el arco y esto se va a hacer un boquetito así. Un boquetito. ¿Eso para qué es? Para que cuando tú estés soldando así, la corriente salga algo así. Porque si no fuera ese boquetito, la corriente saldría algo así, a distancia más corta. Entonces esto lo que hace es dirigir el arco. ¿Está claro? Porque si no apuntaríamos allá y soldaría aquí. ¿Está claro? Entonces por eso esto es, encienden y automáticamente que enciende se va a hacer un boquetito. ¿Ya? Se va a hacer un boquetito. Bueno, ¿qué más sobre electrodos? Creo que lo más importante les hemos dicho. ¿De acuerdo? Bueno, ¿se acuerdan que les decía, aprovechando que ellos van a hablar sobre TIC, un otro procedimiento, gracias, un otro procedimiento para la soldadura, después de la soldadura arco manual, viene la TIC. ¿Qué es la TIC? TIC significa tungsteno inerte gas. ¿Qué significa? Que el electrodo es de tungsteno. El electrodo es de tungsteno. ¿Es un electrodo? Fíjense, ¿puedo? ¿No? ¿Sí? Este es un electrodo de tungsteno. Tiene acá, fíjense, este es el electrodo de tungsteno. Este electrodo teóricamente es no consumible. Solo sirve para establecer el arco. Y por lo tanto se suelda con o sin material de aporte. Es decir, ¿se acuerdan del oxiacetileno? Sí. Es lo mismo. Solo que el oxiacetileno, el calor lo genera a través de la combustión del acetileno. Sí. Esto lo genera a través del arco que existe entre el electrodo y el material, el cortocircuito. Entonces eso genera el calor y uno entonces tiene que ir soldando con el material de aporte. Va a ir soldando así. Es muy complicado también. Es muy difícil mantener la velocidad. Esa es la varilla que van a utilizar. Con esto ellos van a ir colocando así y van a ir haciendo así. Entonces mantener la velocidad y la altura de arco es lo mismo que en el electrodo. Vamos a ver enseguida de estos parámetros. Muchas gracias. ¿Cuáles eran los parámetros que... La velocidad.
velocidad de avance, frecuencia. ¿Cuál es? Amperaje, voltaje, velocidad de avance, posición y frecuencia. Sí. Ya. Entonces, esta TIC igual vas a regular la corriente. La corriente también se regula acá con amperaje. La tensión de arco, que decir la altura, sigue siendo manual. El operario tiene que mantener esa altura constante. ¿La otra cuál era? La velocidad y la posición. Sigue siendo manual. Este es casi un arco manual. ¿Cuál es la única diferencia? La frecuencia. ¿Cuál era la otra cosa? La frecuencia. ¿Qué pasa con la frecuencia? Bueno, la frecuencia de la red es 50 Hz. O sea, 50 veces cambia de positivo a negativo en un segundo, ¿no? Eso es bastante lento. Cuando está pasando de positivo a negativo, por el cero tarda. Cuando está en cero no hay corriente. Entonces, como tarda mucho, a intensidades bajas, a corrientes bajas, el arco se apaga. Por eso que no puedes soldar con un arco manual a 10, 15 amperes, ¿verdad? No se puede, se apaga. Porque esos tiempos nulos son largos. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho la tecnología? Han desarrollado un conversor de frecuencia, un rectificador de frecuencia. Entonces, estas máquinas hay desde 300, 400, 600, 700 Hz. Cuanto más alta es la frecuencia, la estabilidad del arco va a ser mejor. Entonces, el tiempo que pasa, el tiempo por el que es cero es casi nulo, es chiquitito, ¿no? Chiquitito. Entonces, con 5 amperes, 10 amperes, tú puedes soldar. ¿Está claro? Entonces, la diferencia entre este y el arco manual, lo único es en la frecuencia. Los otros parámetros siguen siendo manuales. Por eso es tan difícil soldar también con la TIC y por eso están preparando ellos para homologar con la TIC. ¿Está claro? ¿Y por qué se llama TIC? Se llama tungsteno inerte gas. Tungsteno porque el electrodo es tungsteno. Y inerte gas porque en vez, fíjense, las varillas son lisas, no tiene material, no tiene revestimiento. Entonces, esas funciones del revestimiento, que es proteger de la oxidación, ionizar el aire, etc., esto no tiene escoria. Proteger lo hace a través del gas. Está por aquí, uno aprieta. No sé, con este que se larga gas nomás, no tiene pistolita todavía. Al menos no tiene esta, ¿no? Seguramente recién vas a estudiar. Algunos que vienen con pistolita. Entonces con vos apretas y con la pistolita va saliendo el gas. Y ese gas, el caudal de la gas y la presión está en función de la intensidad que tú vas a hacer. O sea, eso está en tablas. Dice, para tal intensidad, el caudal y la presión que tú debes utilizar, se regula eso y tanto debías hacer. ¿Está claro? Bueno, entonces, por eso se llama inerte gas. Ahora, el electrodo también se puede soldar con corriente alterna, corriente continua, electrodo positivo, electrodo negativo. ¿Qué significa electrodo positivo? Que el polo positivo es en corriente continua, el positivo está en el electrodo y el negativo en la plancha. Los electrones siempre salen del negativo al positivo. ¿Está claro? Del negativo al positivo. Como salen del negativo al positivo, entonces yo voy a chocar como con un arenador. Cuando tú estás arenando, ¿dónde hay mayor calor? ¿En la boquilla o aquí donde estás chocando? Ahí, ¿no ves? Ahí se genera más calor. Entonces, cuando tú estás soldando con electrodo negativo, es decir, este negativo se llama polaridad directa y la plancha es positivo, entonces la mayor cantidad de calor, hay calor aquí, ¿no? Pero la mayor cantidad, el 60-70% está en la plancha y no en el electrodo. Por eso hay mayor penetración. ¿Está claro? Cuando es al revés, cuando este está en el electrodo positivo y este está en el electrodo negativo, la mayor cantidad de calor se concentra aquí. Los electrones están saltando de la chapa aquí.
¿Está claro o no? Sí. Entonces es importante el afilar, el filo del electrodo. Cuando es con polaridad directa, es decir, esto negativo y la chapa positiva, los electrones saltan de aquí y chocan allá, ¿no ves? Sí. Entonces esto tiene que ser más puntiagudo, el filo. Cuando es al revés, los electrones están viniendo de aquí a aquí, si esto lo haces tan filito, se lo va a comer, lo va a motosear. ¿No ves? Cuando es muy puntita, lo va a cazar la puntita. Entonces no tienes que afilar tanto, tienes que afilar con un ángulo menor, 30 grados, más o menos un poquito más mutito para que aguante más. ¿Está claro? Entonces, con eso vas a soldar mejor con un electrodo positivo. O sea, tu electrodo te va a durar más. Porque este electrodo es importante, el filo, fíjense, realmente tiene que ser así. Es como en las cuchillas al tornear. Cuando hay una pequeña casita, ya no sale tan finito. Cuando aquí hay unas pequeñas casitas, o sea, volado, tampoco ya el chorrito de electrones ya no sale tan biencito, ya sale medio así. O sea, si bien está soldando así, pero está disperso, no está tan concentrado. ¿Está claro? Sí. Así es. Tengo que dar la esa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Bueno, así es. ¿Alguna cosa que quieran aportar? Me dicen. Estamos aprovechando. ¿Está? Entonces, con eso va soldando. Entonces, ellos van a soldar. Ahora lo que les decía, ¿cuál es la otra ventaja de la TIC? Primero, en cuanto a concentración de calor, cuando estamos soldando con el oxacetileno, es un calor demasiado disipado. Tú sueldas aquí, mierda, y aquí está caliente. Todo se disipa mucho el calor. Por eso es que planchas delgadas y largas no se puede soldar con oxacetileno porque se hace chambergo, se hace, ¿no ve? Porque es mucho calor. Con el arco ya es un poco menos, pero sigue caliente. Aquí lo tocas y está caliente. Con la TIC sueldas aquí y tú puedes poner la mano aquí y no te quema, porque está muy concentrado el calor. Por eso para chapas delgadas es espectacular. ¿Por qué? Porque primero tú puedes soldar con 5, 10, 15 amperes, chapas muy delgadas. Y segundo, el calor es tan concentrado que no se dilata mucho el material. Por eso esto es especialmente mejor para chapas delgadas. O también para inoxidables. O también, como ellos van a hacer, para inoxidables. Porque es tungsteno inerte gas. El gas es inerte, normalmente ¿qué vamos a utilizar aquí? ¿Argón? ¿Argón? No, helio no hay. Helio. Ahí está el argón o el helio. Con el helio es mucho más estable, mucho más, digamos, mucho menos posible de que se oxide, porque el mayor problema cuando uno está soldando con inoxidables es que se oxide, ¿no? Entonces con el helio pero el helio solamente no se fabrica acá. Traen de Estados Unidos, me imagino de Brasil. Aquí no se fabrica helio, ¿verdad? ¿O sí? No, solamente argón. Entonces aquí se utiliza argón. ¿Está claro? Entonces, eso se llama. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna que quieran preguntar? ¿Ustedes tal vez quieren preguntar alguna cosa? Simplemente decirles que con TIC se debe soldar hasta una hoja de afeitar. Así que es. no puedes soldar con... Una hoja les digo, se puede soldar muy fácilmente. Este es espectacular para soldar aluminio y para soldar inoxidable. La soldadura del aluminio es espectacular. Y esto voy a aprovechar para decirles. La soldadura de aluminio, el aluminio, ¿a cuántos grados funde? ¿Cuánto? ¿Lo calles, no saben? 650, 680. Baja temperatura de fusión. Entonces, digamos, se podemos soldar con cualquiera. ¿No? También soldamos con cualquiera. Trata de soldar con cociente alterno. No se puede soldar. Digo, ¿pero cómo? Si el arco que estamos generando aquí es más o menos 5000 grados centígrados, ¿cómo no vas a poder soldar aluminio? ¿Saben por qué? Porque el aluminio tiene una capa que se llama alúmina. Alúmina, que es el dióxido de aluminio. El aluminio solamente es puro cuando sale del horno. Apenas sale del horno,
automáticamente el oxígeno le ataca y hay una capita, así, centésimas de milímetro, que se llama alúmina. Y esta alúmina es durísima. Su temperatura de fusión es 6.000, 6.500 grados centígrados. O sea que ni el arco le puede fundir. Y yo, puta, ¿cómo es esta huevada? Puta, pero cuando nosotros lo fundimos con fueguito, ¿se funde? Sí, se funde. Pero porque estás dando un poder calor, o sea, un calor, harto calor en todo, entonces se va fundiendo. Por adentro se funde y entonces arriba lo funde. Cuando estás haciendo con el arco, no. Entonces, cuando tú estás haciendo, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Cuando el electrones pasan del negativo al positivo. ¿No ves? Siempre. Entonces, cuando estamos en corriente alterna, digamos, vamos a hacer mejor corriente este electrodo negativo y este positivo. ¿De acuerdo? Polaridad directa. ¿Está claro o no? Sí. Los electrones pasan por aquí. Pasan por aquí, los electrones pasan, la alúmina no se ha fundido, ¿está claro? No se ha fundido, entonces la gotita que cae, cuando cae, ¡pum!, se resbala, no hay cuando cuaje, ¿está claro o no? Sí. No cuaje. Entonces en polaridad directa no podemos soldar, ¿está claro? Porque vamos a hacerlo para que se acuerde, ¿ya? Disculpa. La Emilia está con las piernas cerradas. Así que te cae la gotita y la mierda. No insemina. Nada. ¿Está claro? ¿Qué va? Corriente alterna. En corriente alterna, entonces, los electrones un rato pasan de aquí, luego otro rato pasan de acá, ¿no? Entonces, cuando el electrodo es negativo, pasa aquí. No puede entrar, ¿no ves? Porque está cerrado. Pero cuando cambia de posición, cambia de polo, ahora los electrones tienen que pasar de aquí a aquí. Y la fuerza electrostática es más grande que el calor. Entonces a la Emilia le obliga a abrir sus piernas. Así. ¿No? Lo obliga para que salgan los electrones. ¿Está claro o no? Entonces la gotita, está aprovechando la gotita, mira, está cayendo la gotita. ¿Está? La gotita está cayendo, pero ese rato justo cambia. Lo cierra. La mierda, otra vez no insemina. ¿Ha entendido o no? Eso lo puedes disculpar, es la mejor forma de entender eso, porque no se puede resolver. Entonces es así. Entonces la corriente alterna, cuando está en negativo quiere entrar y la Emilia está con los ojos cerrados porque no le funde. Cuando está el otro, ha cambiado después. En los 50 Hz ha cambiado, ahora está en negativo, está en positivo, para que salgan los electrones, la Emilia abre las piernas, entonces el electroncito salva, y entonces la gotita está cayendo, aprovechando, está aprovechando y el otro se lo cierra, entonces ya no puede. Entonces, ¿qué han hecho? No, primero hay dos posibilidades. La primera, con corriente continua, que la Emilia siempre esté con las piernas abiertas. ¿Cómo es eso? Electrodo positivo. Entonces la base, esto negativo, para que los electrones para saltar la hagan abrir. Entonces siempre va a estar abierta y puede soldar. ¿Está claro? O con la TIC. ¿Por qué con la TIC? Frecuencia. Porque es alta frecuencia. Porque la Emilia abre y cierra. La viola, finalmente. Entonces, ¿con la TIC puedes soldar aluminio? Sí. Perfecto, pues macanudo, se suelda. ¿Y puedes soldar, con el electrodo puedes soldar? Solamente en qué posición? Inverso, solamente positivo, porque la Emilia está con las fuerzas abiertas. ¿Está claro? Entonces, si tú entiendes estos conceptos, muy sencillo. ¿Está claro? Esa es la TIC. Y que entonces de entrada tendríamos baja penetración trabajando con corriente continua. Tienes menor penetración que con corriente directa. Bien, eso lo puedes probar, lo debes probar. Al estar soldando, tú puedes probar con la misma intensidad, manteniendo pero para eso tienes que ser un experto, manteniendo la altura constante, así como ellos. Ahí te das cuenta que hay mayor o menor penetración. ¿De acuerdo? Muy bien.
Luego tenemos la MIG, que es esta, la MIG MAG. Esta es la MIG MAG. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se llama MIG MAG? Se llama metal inerte gas. Cuando es MIG, y cuando es MAG es metal activo gas. ¿Qué se llama metal inerte gas? Es que el gas no es parte de la soldadura, del proceso. Solamente ioniza el aire y además protege el arco. Y es igual que la TIC, entonces tiene que ser un gas inerte que es el argón o el helio. Aquí es argón. ¿Está claro? Y el otro es el metal activo gas, que es el dióxido de carbono. Entonces, en eso sí, el carbono es parte de eso, o sea, reacciona con el proceso, por eso se llama activo gas. Y eso se utiliza para soldar aceros de bajo, mediano contenido de carbono. Para inoxidables, el oxígeno, si le metes dióxido de carbono, ¿qué le va a hacer? No se olviden siempre, o sea, el peor enemigo del acero es el oxígeno, es la despechada que está queriendo quitarle siempre a su chola, siempre, toda la vida. Entonces, apenas se sube la temperatura, es cuando decimos, ¿no? Cuando una persona se marea, te van a quitar la chola, ¿no? O sea, el acero se marea cuando sube la temperatura. Cuando sube la temperatura se olvida de su chola, viene el oxígeno y se lo quita. Entonces, imagínate al soldar un acero inoxidable con el dióxido de carbono. ¿Qué mierda, le estás metiendo? Sí, Cholas le estás metiendo. Ay, qué mierda, se lo va a tirar. No puedes. Entonces, por eso es MIG-MAG. Ahora bien, entonces lo mismo, el gas hace lo mismo que el revestimiento, igualito que aquello, pero no, todo lo que les he dicho. Entonces, acá este es un gas en el cual uno, de acuerdo a la presión, ¿por qué se llama también semiautomática? La que es manual, esta otra manual, la tigla son manuales. A esta se llama semiautomática. ¿Por qué se la llama semiautomática? ¿Cuáles serán los parámetros que se regulan? Amperaje, voltaje. ¿Quién les regula? La máquina. Luego, voltaje. Luego, velocidad de avance. Luego, posición, frecuencia. De esas, ahora, esta ya regula dos. ¿Cuáles son? La corriente, que se regula aquí, y la tensión del arco. La tensión, la altura de arco. Es decir, ya no es necesario que tú, como ellos, mira, a la misma altura lo lleven. No. Esto, la boquilla sí puede mover, pero la altura entre el alambre y el otro va a ser constante. No importa que muevas un poquito. La altura entre el electrodo va a ser constante. ¿Está? Por lo tanto, ya es una semiautomática. Por eso se llama semiautomática. Ahí lo único que tienes es la velocidad y la posición. La frecuencia, estos son igual que frecuencias de LED, no son rectificadores. Por lo tanto, no pueden funcionar a muy bajas corrientes, sino arriba de 60, 70 amperes. Entonces, pero se llama semiautomática. Cuando esto, por ejemplo, y eso es los que fabrican gazafas, han implementado un modelo, también los que están haciendo ahora estos tarros lecheros, lo que han hecho es automatizar esto, porque lo han puesto en una posición así, aquí han puesto la gazafa y la gazafa gira a una velocidad constante, entonces ya es automático, ya no tienes que hacer, lo que tienes es prender, ya se ha vuelto automático. El arco sumergido, por eso se llama automática, porque de los 5 parámetros, los 5 los regula la máquina. Intensidad, así, voltaje de arco ahí, la velocidad de avance ahí. Lo único que tienes que hacer es mirar. Por eso se llama automático. ¿Está claro? ¿Cuál es la ventaja de esto? Evidentemente, digamos, tiene mejores condiciones de calidad, porque de los 5 parámetros, 2 de ellos ya lo hace. La otra ventaja es que viene con alambre enrollado. Ahí adentro debe estar su alambre, es un rollo, ahí está. Este es el rollo de alambre. Entonces ya no viene como un electrodo revestido.